Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí en el programa para la familia. Gracias a Dios porque tenemos muchas cosas para compartir. Tenemos verdades de Dios para aclarar, argumentos sobre los cuales se debe sustentar la vida nuestra, especialmente en relación con nuestros hijos. Recuerden que es un programa de crianza y de educación, y el afán nuestro es que el impacto de eso sea enorme en la estructuración de nuestros hijos. Si logramos que nuestros hijos crezcan en un territorio de normas bíblicas, en un territorio de principios espirituales serios, no vamos a tener el miedo de que se nos pierdan en el camino. Vamos en este momento a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos muestre las cosas como deben ser, que nos dé pautas en el plano de la enseñanza de esta noche, que trate con la mente de cada uno de nosotros, que nos despierte conciencia. Padre eterno, gracias por esta reunión para la crianza y la educación a la que tú nos has convocado. Gracias por mis hermanos presentes, por cada uno de ellos, en sus intereses, en sus necesidades, en todo aquello que tiene que ver con el bienestar de las familias, en este caso particular el bienestar de nuestros hijos, los hijos que crecen en los hogares que tú nos has dado. Bendice, Señor, esta intervención con tu presencia, con tu manifestación amorosa. Llénanos de recursos tuyos y capacítanos, Señor, para que la asimilación de estas verdades cambie de derroteros definitivos en el proceso nuestro de criar y de educar a nuestros hijos. Sálvanos de tantos errores, Señor, libéranos de tantas condiciones prejuiciadas que tenemos. Ayúdanos a tomar el atajo correcto en relación con el bienestar de nuestra familia. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Vamos a leer un texto de la Biblia en el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, donde se está haciendo mención de la vida de uno de los reyes de Judá, una persona muy, pero muy valiosa espiritualmente hablando, una persona que tiene claro todas las cosas que tienen que ver con un buen trabajo de liderazgo espiritual, alguien que entiende que no solamente es el rey, sino que es la persona que organiza a su pueblo para que los presupuestos de Dios se cumplan en él. Capítulo 19, voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Estos versículos, 4 versículos que espero nos den pautas. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Miren ustedes qué visión ministerial de un rey, qué tan interesante. Los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, punto de atención, presten atención, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.
Muy bien. Ese texto nos va a servir para una reflexión en esta noche. Vamos a cantar un coro y vamos a expresar el sentimiento que tenemos nosotros de que cuando las cosas vienen de Dios, todas son buenas. Nada de lo que Dios nos da es inadecuado. Nada de lo que Dios hace es malo. Todo es bueno y bueno en gran manera. Y cuando nos metemos en ese territorio de la influencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros aprendemos que Dios nos entrega cosas valiosísimas y que hay que saber apreciarlas y hay que saber disfrutarlas. Así que cantemos Todo lo tuyo es bueno. Vamos a cantar este coro. Tu verdad es mi salvación. En ella me deleito, Señor, cuando conozco tu gran plan. Yo me gozo en tu justicia. Le has dado sentido a mi existir. Alternativas en ti siempre hay. Le has dado vida a mi vida. Mi ser se prende hoy a ti. Le has dado sentido a mi existir. Alternativas en ti siempre hay. Le has dado vida a mi vida. Mi ser se prende hoy a ti. Hoy yo proclamo mañana y siempre que todo lo tuyo bueno es. Hoy yo proclamo mañana y siempre que todo lo tuyo bueno es. Tu verdad es mi salvación, y en ella me deleito, Señor, cuando conozco tu gran plan. Yo me gozo en tu justicia. Le has dado sentido a mi existir. Alternativas en ti siempre hay. Le has dado vida a mi vida. Mi ser se prende hoy a ti. Le has dado sentido a mi existir. Alternativas en ti siempre hay. Le has dado vida a mi vida. Mi ser se prende hoy a ti. Oh,
yo proclamo mañana y siempre que todo lo tuyo bueno es. Hoy yo proclamo mañana y siempre que todo lo tuyo bueno es. Vamos a comenzar en esta noche a analizar el presupuesto bíblico de la autoridad, porque recuerden que el tema en el que estamos tiene que ver con el orden y elemento fundamental del orden es la autoridad. La autoridad tiene un presupuesto, ¿ya? Y ese presupuesto está definido en la Biblia. Yo, en relación con la autoridad, no puedo establecer criterios caprichosos porque Dios me da un territorio definido para ejercerla. Y el primer elemento y elemento clave, elemento base que le da sentido a muchos otros es que toda persona que ejerce autoridad lo hace ocupando el lugar de Dios. Oigan lo que estoy diciendo. Toda persona que ejerce autoridad lo hace ocupando el lugar de Dios. En otras palabras, hay que entender que cuando yo ejerzo autoridad, Dios lo está haciendo a través de mi persona, que son las palabras de Josafat con los jueces que nombró en las ciudades. Dice el texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 19, en el versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Imaginen ustedes, estableció un sistema judicial bien organizado y de hecho, cuando nombró los jueces debían entender que Josafat les estaba dando la autoridad. Era el rey de Israel que les daba la autoridad. Sin embargo, Josafat, que era un hombre conocedor de Dios, nunca se arrogó el mérito, el derecho, sino que les colocó a ellos la perspectiva real. Él entonces les demostró que la autoridad de ellos no venía del rey, que la autoridad de ellos tenía una procedencia mucho más elevada y por tanto ellos debían ser consecuentes con la dignidad que alcanzaban, porque la dignidad la da quien autoriza. ¿Ya? La dignidad la da quien autoriza. Si el que me da la dignidad es el Supremo, estoy bajo buena sombra y tiene mi autoridad, poder y respaldo. Pero si quien me autoriza es, digámoslo así, en las instancias la más baja de ellas, entonces estoy dependiendo de alguien que está dependiendo de y dependiendo de. Ahora, eso no es malo si estamos en la línea, pero la cosa es que uno se sienta en la misma línea determinada por el Supremo, por el que está arriba, por el soberano, que es de quien depende todas las autoridades. Entonces, el juez debía entender que su trabajo era un trabajo
que lo colocaba frente a Dios, no frente a hombres, no frente a personas que iban a demandar justicia, no frente al rey, que de hecho ya era una condición muy elaborada, muy grande. No, Josafat les dice en el versículo 6, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. Fíjense que no dice, no juzgáis porque un hombre les manda. No juzgáis en lugar de hombre, ¿ya? Es decir, no estáis sustituyendo a un hombre. Y esto es más significativo. De hecho, es más dignificante y lo más grave es más demandante. Dice, no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sino en lugar de Jehová. Es decir, Dios está ejerciendo el juicio a través de los jueces. ¿Ya? Dios ejerciendo el juicio a través de los jueces. Dios ejerciendo la autoridad o Dios ejerciendo su poder de acción frente a los hijos a través de los padres. Cuando un padre está ejerciendo autoridad sobre sus hijos, en ese momento Dios lo está haciendo. Y se supone que si es Dios que lo está haciendo, el padre de familia debe verse comprometido con todo lo que corresponde a los lineamientos, a los propósitos y a los planes de Dios. Entonces, Él les dice, vosotros no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Es decir, cuando ustedes hacen su trabajo, Dios se hace presente y se expresa a través de ustedes. Al menos es lo que Dios espera, expresarse a través de ustedes. Y entonces les recomienda, les dice, bueno, si eso es así, aquí va mi recomendación. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Es decir, hagan las cosas como sintiendo que Dios está demandando el máximo compromiso y está colocando sobre sus hombros la responsabilidad de sustituirlo a Él. Por tanto, esfuércense por reverencia, por temor, ¿ya? Por respeto, esfuércense en no salirse de sus lineamientos. Y por eso Él les dice, mirad lo que hacéis, porque que con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, no hay preferidos, ni admisión de cohecho. No hay manera de que usted reciba algo para torcer su juicio o para favorecer a alguien en el juicio. Usted tiene que actuar consecuente con el hecho de que Dios detesta todas esas cosas. Miren ustedes la gravedad del asunto. Lo mismo es con la autoridad. Lo mismo es con autoridad. Y cuando estamos haciendo el ejercicio de la autoridad, nosotros tenemos que entender que en ese momento no es nuestro nombre el que está en juego, no es nuestro prestigio, es el propio nombre de Dios. Es el propio nombre de Dios. Por su nombre, para la gloria de Él, para la dignidad de Él, para la honra y el respeto que le corresponde a su fama, a su prestigio. Y imagínense usted, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que tiene el prestigio como el más grande, está dependiendo su prestigio de las actitudes suyas, de las posturas suyas.
¿No le parece a usted esto delicado? ¿No le parece que esto es un nivel de compromiso que sobrepasa cualquier otro compromiso que usted tenga en la vida? A veces yo veo a los hermanos y a las hermanas muy comprometidos con empresas humanas. Y para ellos es un honor tener sobre sus hombros la responsabilidad de darle prestigio a su empresa. Y yo veo que eso es válido. ¿Por qué? Porque ese empleado es una persona que reconoce que la empresa es buena y que merece que él o ella la represente bien. ¿Por qué no pensamos lo mismo en relación con Dios? En el ejercicio que hacemos de la autoridad que se nos entrega. ¿Por qué a veces nosotros somos en ese sentido como tan displicentes, como tan poco responsables, tan poco comprometidos con el buen nombre del Dios nuestro? ¿Ya? Y fíjense ustedes que llega un momento en que el prestigio de Dios está en manos nuestras. Y no lo digo para todo el mundo, pero sí para el círculo de personas que está alrededor de la vida nuestra. No es posible que Dios quede tan mal representado por las actitudes nuestras en el manejo irresponsable de la autoridad. Por eso quiero llevarlos a ustedes a entender que como necesidad fundamental es descubrir que es la grandeza de Dios la que está ligada y la que está, digamos, dependiendo del compromiso nuestro en el ejercicio de la autoridad. Es el buen nombre de Él, es su prestigio, su honra, ¿ya? Su sentido válido de la posición que tiene a los ojos de la gente y cuánto podría usted aportarle al buen nombre de Dios con asumir responsabilidades serias en el ejercicio de la autoridad. Obliga eso a estar bajo la jerarquía del orden divino, es decir, usted tiene que someterse a la línea del orden divino, bajo esos lineamientos. Solo debajo de eso funciona lo suyo. ¿Por qué? Porque usted está reemplazando a Dios. Y vea que esa cosa es grandiosa porque lo obliga a investigar, lo obliga a mantenerse todo el tiempo inquieto. ¿Por qué piensa Dios? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo haría Dios en una situación donde se le demanda el compromiso suyo para tomar una decisión o se le demanda el saber qué tiene que hacer para tomar una postura alrededor del bienestar de las personas sobre las cuales usted tiene autoridad? En este caso, por ejemplo, sobre los hijos. Que también queda representado Dios en la familia en el momento en que nosotros estamos haciendo el ejercicio de la autoridad en relación con nuestros hijos. ¿Ya? Es ese trabajo investigativo. Si alguien es nombrado juez de la República, tiene que conocer todos los códigos que tienen que ver con el área del trabajo sobre el cual es nombrado juez. Si a alguien se le da el ejercicio de un campo administrativo, tiene que conocer todo lo que está ligado a su campo de trabajo para que en el momento en que sea exigido, esa persona actúe con la altura del que le entrega. Si se le entrega el manejo de los códigos, es como si esa persona tuviera la responsabilidad de mantenerlos
en ese territorio válido de lo justo y de lo correcto. Así, hermanos míos, se le exige al creyente conocer los criterios divinos y sus normas, conocer sus estatutos, ¿ya? Es que para ejercer autoridad uno tiene que entender cuál es la normativa, ¿ya? Yo no puedo ejercer autoridad bajo mi criterio, bajo mi gusto, pensando en las cosas que a mí me parecen que podrían ser mejores, porque yo no estoy haciendo un trabajo a título propio. Yo estoy haciendo un trabajo a nombre de alguien que me coloca en el lugar suyo. Por favor, esa figura no la pierdan de vista, que es clave para todo lo que podamos entender. Entonces, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué ordena Dios? ¿Qué establece Dios en el momento en que Dios me pide a mí que trabaje ciertos principios en relación con mis hijos? No es lo que diga, hermanos míos, no es lo que diga la tradición de mi familia, no es lo que digan las costumbres sociales y culturales de mi pueblo, es lo que Dios dice. Por tanto, en el ejercicio de la crianza, en el ejercicio de la educación de los hijos, yo debo colocarme en un lugar, oigan, en un lugar donde todo lo que yo aplique tiene que ver con lo que Dios dice, y por eso debo convertirme en un estudioso de la normativa divina. Tengo que convertirme en una persona absolutamente comprometida con eso de indagar los códigos y de preguntar, ¿y esto cómo se aplica aquí, cómo se aplica acá? Por tanto, debo estar consultando continuamente y consultando a quienes tienen un mayor conocimiento en el manejo del recurso de la revelación de Dios para mi vida. Si lo logramos entender, hermanos, nos ponemos serios en eso. Porque es que yo veo que en los hogares todo se suelta. Los hogares, la crianza que se da no es una crianza cristiana, porque se permiten cosas que de hecho nunca debieron permitirse desde la perspectiva cristiana, porque Dios nunca planteó eso como posibilidad en la normativa que se manejaba en la casa. Tantas cosas, tantas puertas que se abrieron, tantas posibilidades para que la gente hiciera cosas con la anuencia de los padres. Ahora, si lo hacen a espaldas de los padres, pues uno dice, nadie es omnisciente, pero yo digo que muchas cosas han sucedido porque nosotros no hemos tenido claro qué corresponde a lo que Dios quiere y qué corresponde a lo que socialmente se permite. Y esa distinción es definitiva. ¿Cómo puedo decir que Dios está conmigo cuando estoy ejerciendo autoridad si todas las normas y todos los principios que establezco en el proceso en el ejercicio de mi autoridad, nada tienen que ver con lo que Dios piensa? Y a uno le debiera dar pena. A uno le debiera dar pena. Porque alguien me dice, vaya, haga esto a nombre mío. Y yo termino haciendo todo lo que él nunca haría. Porque en la forma de pensar de él no lo haría. Y si él me mandó a mí, es porque tenía confianza en que yo conocía lo que tendría que hacerse. Al menos me mandó con recomendaciones. Me mandó con territorio limitado, ¿ya? Me mandó a decir, me mandó diciéndome, si se presenta esto, haga esto otro, haga esto más, ¿ya? Cuando me dicen eso, tengo que descubrir que yo tengo que ser muy cuidadoso. De modo que yo no puedo tomar decisiones donde el criterio de quien me ordena, quien me autoriza, no está presente.
esa idea de que estamos no solo haciendo un trabajo a nombre de Dios, sino que estamos reemplazando a Dios, que es la misma idea, pero les estoy diciendo en la forma más significativa posible, nos debe mantener alertas. Se exige entonces que usted investigue mucho más, aunque sus hijos ya estén mayores. De hecho, se debieron cometer muchos errores y es muy probable que, consecuencia de eso, sus hijos no tengan mucha afectación espiritual de parte de Dios. Pero todavía es tiempo, si es que entendemos que Dios es posible, tiene poder para restablecer el orden cuando ese orden se ha perdido porque no se ha tomado en cuenta todos sus criterios, todo su presupuesto, toda su verdad, todos sus mandamientos como debe ser. Entonces, espero que esto quede claro para todos ustedes. Hermanos míos, otro elemento importante como presupuesto bíblico, es decir, otra cosa que tiene que ver con lo que la Escritura dice acerca de la autoridad de parte de Dios. Hermanos, la autoridad tiene un territorio limitado. Nadie recibe un poder absoluto, nadie recibe una autoridad absoluta, porque entonces ya eso ya deja de ser una simple autoridad, ¿ya? Cuando nosotros le damos poder a alguien para que haga una diligencia ante las autoridades, en ese poder que tenemos que ir a registrar en una notaría, nosotros decimos que le damos poder amplio y suficiente. Fíjense que los dos términos son términos que permiten, pero limitan. Amplio, poder amplio, es decir, en eso tiene un poder amplio, pero apenas es lo suficiente. Es decir, no más allá para hacer esta y esta diligencia, para en su nombre hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. No hay poder para otra cosa. Eso es una autorización. Eso es una autorización. Por tanto, todas las autoridades, todas las autoridades tienen poder limitado. Oigan ustedes eso, óiganlo bien, asimílenlo bien. No hay poderes absolutos. Todos los poderes son limitados. Y uno tiene que entender, así como el poder que hacemos legalmente, lo tenemos que leer para saber qué puede hacer la persona con ese poder. Nosotros tenemos que tener claro cuál es el territorio que nos demarca la autoridad que Dios nos concede. De hecho, son diferentes los tipos de territorios demarcados, no son los mismos, no son términos generales. Hay territorios que tienen que ver con límites geográficos, ¿ya? Hay territorios que tienen que ver con espacios sociales concretos, limitados. Hay territorios que tienen que ver con determinados asuntos. Se me da autoridad para un determinado asunto. No se me da autoridad para todo, sino para un determinado asunto. Y
hay territorio temporal. Eso usted lo ejerce por 1 año, por 2 años, por 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Piensen ustedes que todo tiene que entenderse, ¿no? Todo tiene que entenderse. Cuando hay una limitación geográfica, yo debo entender hasta dónde llega el espacio físico de mi autoridad, ¿ya? En las limitaciones geográficas, yo no puedo concebir que mi capacidad para tener ascendencia se vaya más allá de ese espacio geográfico. El presidente de Colombia es presidente en Colombia, solo en Colombia. El alcalde de Bucaramanga es alcalde de Bucaramanga, no de Florida Blanca. Sus derechos de autoridad no van hasta Florida Blanca, no van hasta Girón, no van a ningún otro lugar porque es la geografía concreta de Bucaramanga. En lo social, nosotros tenemos que identificar que existen espacios relacionales en donde las autoridades se circunscriben. Y entonces, cuando hablamos de un matrimonio, en un matrimonio el esposo tiene autoridad, pero la autoridad del esposo no es lo mismo en la relación con su esposa que en la relación con sus hermanas, por ejemplo. ¿Ya? Él tiene autoridad sobre la esposa, él no tiene autoridad sobre las hermanas. ¿Por qué? Porque la autoridad sobre las hermanas la tienen sus padres, socialmente hablando, él es hermano, y el hermano no tiene poder sobre los hermanos. El hermano es simplemente hermano que está sometido a la misma autoridad de los otros hermanos que son sus padres. Entonces uno tiene que entender la diferencia. Ahora, ese hombre que es autoridad sobre su esposa comparte el mismo nivel de autoridad con su esposa sobre sus hijos. Entonces él no puede extender la autoridad del matrimonio a la familia y decir: en esta casa mando yo, en este hogar mando yo. ¿Por qué? Porque una cosa es la relación social del matrimonio y otra cosa es la relación social de la familia. Cuando se refiera a los hijos, él debe tratar a su esposa como copartícipe de la autoridad, como alguien que está en el mismo lugar jerárquico que él y por tanto lo que vaya a hacer lo tiene que hacer de acuerdo con ella. Y no puede decir: es que como yo soy autoridad sobre usted, de modo que usted acepta estas condiciones porque sobre usted mando yo. Eso es distinto. Espero que me estén entendiendo muy bien. Espero que me estén entendiendo muy bien. ¿Ya? Una cosa es la relación que yo tengo digamos, con mi familia, en mi condición de padre de familia, y otra cosa es la relación que yo tengo con mi familia en mi condición de pastor de la iglesia. ¿Ya? Yo puedo ser el pastor de mis padres como pastor, pero no por ser pastor tengo autoridad como hijo sobre mis padres. Mi autoridad en relación con mis padres, en mi condición de pastor, está girando alrededor de cosas relacionadas con el bienestar espiritual de ellos
en la estructura de la iglesia. En mi condición de hijo, soy una persona que respeta el lugar jerárquico que tienen mis padres en relación con mi vida. Entonces, fíjense ustedes que uno tiene que tener claro esos límites, ¿ya? Esos territorios definidos como territorios límites, porque son demarcaciones concretas, ¿ya? Y yo no puedo apelar a una cosa cuando lo que se me está demandando tiene que ver con otra instancia, ¿no es cierto? Yo podría decir que en cuestión de edad puedan existir personas que estén bajo la autoridad de otro más joven. Y teniendo autoridad, la persona más joven tiene ascendencia sobre la persona mayor. Pero el trato que le debe dar quien tiene autoridad y es más joven que la otra persona, que es la persona mayor, el trato que le debe dar es el trato de respeto que tienen en una instancia jerárquica distinta, y es la jerarquía de la edad. Él es una persona mayor, por tanto, el menor le debe dar un trato respetuoso, dignificando ese espacio jerárquico. Sin embargo, en cuestión de el área administrativa, que puede ser, por ejemplo, de una empresa, este es el jefe de personal y el otro es un empleado. En cuestión administrativa, pues el jefe tiene autoridad sobre el empleado, pero en cuestión de valor, digamos, de dignidad, por la edad, el que está en autoridad, que es más joven, tiene que darle un trato respetuoso a la persona mayor. Espero que esté quedando claro todo, ¿ya? Porque es que yo puedo decirle a mi hijo, es que él no es su papá, por tanto usted no tiene por qué respetarlo. No, yo tengo que decirle, el papá suyo soy yo, y como papá yo oriento su vida, pero él es una persona mayor y usted lo tiene que respetar. ¿Ya? Usted lo tiene que respetar. Él no es su papá, porque el papá suyo soy yo, pero él es su profesor. Y en ese territorio jerárquico, él tiene una autoridad sobre usted y usted debe respetarla. Usted no le va a decir al profesor, es que usted no es mi papá, por tanto usted no tiene por qué amonestarlo. Claro que tiene por qué amonestarlo si tiene que ver con el campo del trabajo al que usted está sujeto en relación con la autoridad que él tiene. ¿Ya? Y yo como papá no tengo cómo desautorizar al profesor pensando que porque mi hijo es mi hijo, ese profesor no tiene ningún territorio jerárquico en relación conmigo. Miren que todo eso en nosotros, por esa confusión que existe, tiene unos manejos terribles. Nosotros manejamos cosas muy feas, cosas que dejan ver que ignoramos totalmente esto de los ordenamientos jerárquicos en relación con posturas de autoridad. A veces la autoridad tiene que ver con asuntos. Es decir, yo le doy autoridad a usted para que me ayude a organizar, digamos, la contabilidad de la empresa. Eso es una autoridad, pero eso no lo hace gerente, ¿ya? Eso no lo hace dueño de la empresa y usted no tiene ningún derecho a decidir las cosas que en la empresa se van a hacer. ¿Por qué? Porque usted podrá decirme, en lo que usted me autorizó, yo he creído conveniente que esto se organice así, y se lo organice así. Ahora, si para sacar adelante las cosas hay que hacer algo más, entonces yo vengo a usted
a que usted me diga si podemos hacer esto o esto o aquello, porque usted es el que maneja su empresa. ¿Ya? Mucha gente se da derechos que nadie le da. Mucha gente se da derechos que nadie le da. La gente cree que por el hecho de tener un lugar jerárquico ya tiene poder en muchas áreas que nadie le ha asignado. Y a veces en la iglesia me sucede que a las personas que yo les autorizo a hacer algo no entienden que su autorización está sometida al régimen de quien los autoriza. Y entonces, usted está autorizado para manejar esta área de la iglesia, en todo lo relacionado con las cosas que nosotros en la iglesia vemos válidas. Pero si usted va a hacer algo y usted no ve que eso se circunscribe al territorio concreto de su autorización, consulte. ¿Ya? Consulte, porque usted no tiene derecho a tomar decisiones donde usted no tiene espacios para tomar decisiones. ¿Ya? La mamá le dice al hermano mayor: mijo, explíquele matemáticas a su hermano, que su hermano es pesadito para las matemáticas y usted es muy bueno. Explíquele matemáticas a su hermano. Y el hermano mayor se sienta a explicarle matemáticas al hermano menor, y sucede que el otro, pues, como pesado, no va cogiendo tan fácilmente, y el hermano mayor no tiene inconveniente de pegarle 2, 3 coscorronazos. Y entonces la mamá le tiene que decir: no, mijo, usted tiene derecho a corregir lo que él no sabe de matemáticas, porque sobre eso yo le di autorización. Yo le di un derecho de explicarle matemáticas, y corríjalo todo lo que tenga que corregirlo en errores que él cometa en el manejo del aprendizaje de las matemáticas. Pero usted no tiene ningún derecho a tocarlo físicamente, porque yo no lo he nombrado administrador de la vida de su hermano, yo no lo he nombrado papá. Usted no tiene ningún derecho a tocarlo físicamente. ¿Ya? Eso que usted está haciendo es abuso, eso que usted está haciendo es irrespeto, está metiéndose a un territorio que solo lo puedo manejar yo. Yo espero que me estén entendiendo, ¿no? Espero que me estén entendiendo. ¿Ya? Todos tenemos autoridades limitadas y nosotros tenemos que tener claro hasta dónde llega nuestra autoridad. Por ejemplo, como pastor y líder espiritual de la iglesia, yo tengo autoridad. Pero ¿usted cree que yo tengo derecho a metérmele a la vida a alguien y querer organizarle la vida a ese alguien a mi antojo? Ese territorio no me lo ha dado Dios. Yo tengo la autorización para aconsejarlo, para corregirle, decirle: se está equivocando en esto, tiene que replantear esto para su bien espiritual. Pero yo no puedo cogerlo a la fuerza, agarrarlo de la oreja y decir: viene y hace esto y lo tiene que hacer así. No, yo no tengo esa autorización. Si la persona no quiere aceptar, yo no puedo hacer más, porque yo no tengo otro territorio, no tengo cómo coaccionarlo a través de un poder que nadie me ha dado. ¿Ya? En muchas ocasiones, yo me acuerdo que el hermano Campo nos hablaba de cierta época de la iglesia, del comienzo, en su comienzo ministerial, y se hablaba de algún pastor en una ciudad del Valle del Cauca que todas las mañanas se colocaba en la puerta de la iglesia a recibir los hermanos con una correa en la mano,
porque él se sentía con el derecho de darle correa a los hermanos, porque él sentía que esa era la autoridad que tenía de parte de Dios, ¿ya? Y los hermanos le aceptaban los correazos al pastor de la iglesia porque entendían que eso era parte del derecho que él tenía. Hermanos míos, yo quisiera que eso como que se restableciera y me dieran oportunidad de coger nuevamente la correa. De hecho, no, eso no tiene ningún sentido. Eso no es así. Eso no es así. Eso es abuso de autoridad. A mí nadie me ha puesto a elegirle los novios a las muchachas y las novias a las muchachas, pero sí me ha puesto Dios para decirle: mijo, allí no hay nada, no se meta allí. Yo tengo derecho a decirle eso. La decisión la toma él. La decisión la toma ella. ¿No es cierto? Entonces, son territorios que yo no debo sobrepasar, pero en donde yo tengo que decir, debo decir todas las cosas que conviene decir. La persona es la que termina tomando decisiones. Espero que esto esté quedando muy claro, porque uno no tiene derecho a muchas cosas que cree tener derecho porque tiene cierto tipo de autoridad, ¿ya? Hay autoridades que están limitadas por el tiempo y entonces se le da un liderazgo a alguien por 3 años, por 4 años, por 5 años. De modo que eso es un tipo de límite, de demarcación. Ahora, hay que distinguir las autoridades limitadas por el tiempo, que son autoridades establecidas dentro de la estructura social humana, ¿ya? Y otra cosa son las autoridades que tienen que ver con lo que Dios hace en un orden que permanece durante todo el tiempo de la vida de la persona, mientras la persona se mantenga dentro de la posición que Dios le pide, ¿ya? Por tanto, nosotros podemos nombrar líderes para hacer ciertos trabajos. Por ejemplo, los líderes de jóvenes se nombran para hacer ciertos trabajos en un tiempo limitado. Pero otra cosa ya es el trabajo que tiene un pastor. El trabajo de un pastor no está limitado por el tiempo. Se espera que el pastor ejerza su responsabilidad jerárquica a lo largo de toda su vida, desde su nombramiento. ¿Por qué? Porque ese límite de tiempo no está ligado a ese tipo de estructura jerárquica. Fíjense que todo eso hay que tenerlo claro. Uno es papá hasta la muerte, ¿ya? Uno no es papá por 5 años. Uno no es papá por un gobierno, 4 años, a ver si lo reeligen. Eso no tiene que ver, nada tiene que ver con el orden jerárquico de la paternidad. Eso es hasta que se muera. Usted es papá. Y vaya que usted se olvide de esa responsabilidad después del tiempo. No, sigue siendo papá todo el tiempo hasta que usted se muere, ¿ya? Pero hay otras autoridades que sí están limitadas por el tiempo. Quien ejerce autoridad debe ser consciente de su límite, so pena de perder el respaldo de Dios. Qué miedo, ¿no? Qué miedo uno exponerse a que le quite Dios todo respaldo. Ya vamos a ver a su tiempo lo que significa eso desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista espiritual, lo que significa eso de que Dios nos quite el respaldo. Pero es cosa de miedo que en algún momento nosotros terminemos desautorizados por Dios, nosotros terminemos tratados por Dios como personas que no tenemos derecho a hacer uso
de un territorio jerárquico del que nos sentimos como propietarios, entendiendo que en un momento dado Dios ha decidido que no sea así. Dios ha decidido que ya no más. Entonces, por favor, entiendan las características de todo esto. Estamos hablando de una jerarquía, la autoridad que tiene territorio limitado y está limitado en demarcaciones que para nosotros deben ser claras. ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Hasta dónde llega? ¿Ya? Y que yo no tengo un territorio más allá de eso. Por ejemplo, yo tengo territorio para corregir a mi hijo. Tengo territorio para colocarle límites a mi hijo. En el ejercicio de mi autoridad yo tengo territorio, pero yo no tengo ningún territorio concedido dentro de esa instancia jerárquica a creer que yo puedo hacer con la vida de mi hijo lo que a mí me provoque. ¿Sí me estoy explicando? Yo no puedo considerar que puedo hacer eso. Aún más, yo debo ser celoso en eso de respetarle a mi hijo todo aquello que tiene que ver con los aspectos vocacionales de él. ¿Ve? Yo he escuchado de padres que le dicen al hijo, o usted estudia tal cosa o yo no le pago estudio, o yo no lo respaldo más con el estudio. Eso, hermanos míos, es una actitud abusiva. Eso es abusivo. No, si Dios me entrega autoridad sobre mi hijo, yo tengo que investigar vocacionalmente qué hay en mi hijo y permitirle que él se vaya perfilando por esos territorios vocacionales que tienen que ver con su propia vida, porque no porque es mi hijo tenga que gustar de las cosas que a mí me gustan. Y eso sí, yo tengo que darle pautas. Yo tengo que, por otro lado, decirle los riesgos, ¿ya? Yo le tengo que decir, vea, si usted se mete por allí, las implicaciones tienen que ver con esto. Yo le aconsejaría que no lo hiciera. Hay otra cosa que se asemeja mucho a su vocación y es mucho más, digamos, tiene muchas más garantías en su proyección hacia adelante, pero esa es su decisión. Sin embargo, yo tengo que decirle todas las implicaciones, pero nunca le puedo decir, es que usted no debe hacer esto, no puede hacer esto, a no ser que eso tenga alguna connotación moral o espiritual. ¿Sí? Si eso es así, entonces yo le puedo decir a mi hijo, no está bien que usted haga eso, y yo no le voy a respaldar eso, porque moralmente eso no está bien. Si usted se mete por allí, yo no lo respaldo, porque eso moralmente no está bien. Espiritualmente eso no está bien. Pero en lo que es vocacional, hermanos, aprendamos a respetar y guiar. Es decir, no soltarlo a que decida lo que le provoque decidir, sino guiarlo. Cuando uno guía, uno respeta. El que guía, respeta. Guiar no es imponer. Guiar es conducir para que, eligiendo conforme a las aptitudes propias, elija bien. ¿Ya? Al final, quienes deben elegir son ellos. Eso es lo mismo que en relación con los noviazgos, en relación con sus planes matrimoniales. Cada quien decide con quién se casa, pero yo tengo el deber de cruzármele a mi hijo si veo que su decisión es una decisión que no está consultando el sentido válido, moral, espiritual, o no está observando las implicaciones negativas en relación con su vida. Llega el momento en que el hijo persiste en una idea, entonces usted tiene que hacerse a un lado, porque son decisiones de ellos. Pero eso no quiere decir que yo no esté
como persona que lo cría y lo educa, yo no esté continuamente, sin imponerle, sin violentarlo, continuamente marcándole los territorios válidos. De hecho, en la crianza debo criarlo tan orientado al respecto que él pueda entender por su propia cuenta lo que conviene y lo que no conviene. A veces no se alcanza, entonces hay que tratar de intervenir hasta donde la autorización que tenemos nos permite. Hasta donde la autorización que tenemos nos permite. Hay muchas cosas que requiere que usted las investigue, que requiere que usted las consúltelas un poquito más, indague, acérquese a la estructura orientadora de la iglesia, consulte con más frecuencia a las cosas que convienen, las cosas que debería usted hacer, las cosas que usted debe permitir y que son constructivas para no equivocarse. Y por favor, nunca ignore la propuesta de Dios. Nunca se salga de la línea de la propuesta de Dios. Nunca tome posiciones sin estar seguro de que esa posición que usted está tomando tiene que ver con algo que en el propósito de Dios se le permite. En la claridad de su visión cristiana se le permite. Y si usted ve que se ha equivocado, busque a tiempo reorientar las cosas, busque por todos los medios reacondicionar el proceso en el que usted está desarrollando la crianza y la educación de sus hijos. Corrija sobre la marcha, pero no deje que un orden equivocado, un orden lejos de la propuesta de Dios, se vuelva una norma y se vuelva un criterio del hogar suyo, porque eso va a ser un dolor de cabeza para la vida suya y para la vida de los suyos. Entonces, que Dios nos dé cada día como más claridad, más visión, una mejor orientación de las posturas que nosotros debemos tomar en relación con la crianza de los hijos, manejando la autoridad que Dios nos ha dado. Lo dejo nuevamente con el texto de segundo libro de Crónicas 19:6. Mirad lo que hacéis, dice Josafat, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, y eso respecto del juicio. Piense en que la autorización que usted tiene para crear sus hijos tiene territorios más amplios y tiene demandas más fuertes y es más definitivo. Y espero que usted se sienta tan comprometido con todo eso que usted se vea obligado de aquí en adelante a coger los códigos que vienen de Dios y consultarlos y a investigar con las personas que pueden darle orientación, investigar todos los pasos que usted tiene que dar. Y entienda, si llegó la hora de corregir cosas, cuente con la iglesia, déjese orientar, pero hágalo lo más pronto posible, que no le coja la noche y no tenga que decir usted, lo entendí pero no lo hice, porque si Dios le da la claridad ahora, es para que utilice esa claridad dándole bienestar al proceso de crianza de sus hijos para evitar que cometan errores mañana. Gracias a Dios por todo esto. Vamos entonces a dejar allí. Quiero decirles que para la próxima reunión vamos a dedicar el tiempo de contestar preguntas, inquietudes que ustedes tengan, que ustedes hayan presentado en la
en el correo, ¿no? El correo es familiafeenjesus@gmail.com. Espero que hayan escrito y vamos a ir resolviendo un buen número de preguntas el próximo viernes. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos dio de reflexión y de estudio sobre este campo. Llevamos el asunto de a poquito, pero así es mejor para que asimilen todos los detalles y les dé oportunidad de generarse las inquietudes a tiempo y pertinentes sobre cada cosa. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por este tiempo, por la enseñanza que has permitido transmitir, por las verdades tuyas, Señor, que deben comenzar a establecerse en el ordenamiento de nuestras vidas, en todo aquello que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad en relación con nuestros hijos. Bendita experiencia esta de conocerte, Señor, y de entender las cosas de una manera tan especial que podamos descubrir que esto nos solventa y nos da garantía para no fracasar en el plan de la crianza y la educación. Ayúdanos a asimilar bien esto que hemos aprendido, ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, qué bueno es tener claro todas estas cosas. Aprovéchelo al máximo y vaya corrigiendo sobre la marcha lo que está pasando en su casa. Y Dios estará con usted, porque usted está allí reemplazándolo a Él. Él lo está acompañando. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.